Todos los argentinos estamos atentos a las 4 de la tarde cuando el INDEC muestra el IPC, el índice de inflación mensual que tiene la Argentina. Claro, venimos de un diciembre con 25,5 de inflación, pasamos a un enero con un 20% de inflación y ayer tuvimos la inflación de febrero. Para eso vamos a hablar con José Castillo, él es economista, para desglosar los diferentes rubros y entender si las consecuencias de la baja de la inflación son un plan o es un plan económico o producto también de la recesión. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bueno, vos también estás a las 4 de la tarde en el Twitter o donde sea buscando tener la actualización y la información más rápida. 13,2. Reflexiones que te da una baja de la inflación de 25 a 13,2. Bueno, lo primero, nunca tenemos que olvidarnos, el número sigue siendo astronómico, ¿no? O sea, estamos hablando de un número que es más alto que el número anual de cualquier país de Latinoamérica, quizás exceptuando Venezuela, Ujú. e incluso es superior al de Venezuela, ¿no? Entonces, esto es lo primero para no perder el marco general. Obviamente, matemáticamente, si yo digo de 25 bajamos a 20, de 20 bajamos a 13, o sea, la regresión es hacia abajo. Se esperaba 15, había dado 15 el número de Cava, por lo tanto, podríamos decir es un poquitito más abajo, está un poquitito más abajo. Ojo, cuando yo miro el desglose, no hubo error en estos números porque el número, cuando lo vemos geográficamente de Gran Buenos Aires, da 15, efectivamente, ahí no hay ninguna duda. Ahora, es interesante mirar un poquito al interior esto, porque la pregunta del millón es, ¿efectivamente hay una tendencia a la baja que se va a expresar en el mes de marzo, en el mes de abril? Y como dice el ministro, finalmente en algún momento, según la velocidad de esa tendencia, llegará al dígito. Y acá entonces es una pregunta obviamente sin respuesta al 100%, pero podemos empezar a mirar un poquitito algunos números y vemos que efectivamente el mes de febrero dio por debajo del 13,2 el rubro alimentos y bebidas, dio 11,9, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, si la inflación de febrero tuvo que ver fundamentalmente con un conjunto de precios regulados, tarifas, etcétera, etcétera, y la tendencia de alimentos y bebidas es a la baja, bueno, esto es buena noticia para marzo, pero los datos de alta frecuencia de la primera semana de marzo dicen que hubo un rebote en alimentos y bebidas, ¿no? Al 3,6% frente a el 1% que había sido en febrero. Por lo tanto, ya la tensión a marzo de ese rubro que un poquito empujó a la baja, no estaría. El otro rubro que hay que prestarle mucha, Claro, mucha y perdóname, atención, José, sí, recordemos que también impulsó al alza ese rubro, alimentos y bebidas, en el año pasado, era el que también veíamos que siempre estaba por encima del índice general. claro, claro. O sea, ahora después detengámonos un poquito porque efectivamente ahí aparecen estas nuevas medidas, entre comillas, del ministro Caputo sobre ese rubro, ¿no? Pero hay otro rubro que también tenemos que prestar atención porque también juega distinto en marzo, es que el rubro educación dio 9,9 en febrero. Y en marzo no va a dar un número No. mucho más alto. Eso es estacional, digamos, acá no le podemos echar la culpa al gobierno, ¿no? Es estacional, es la estacionalidad de marzo. Me quedan algunas dudas, aunque si yo miro también la estacionalidad típica, también tendría que subir en marzo todo lo que tiene que ver con prendas de vestir, con indumentaria, por el cambio de temporada. A lo mejor la recesión es tan grande que ese efecto no se da con tanta fuerza en marzo, pero hay por lo menos dos luces amarillas, además de las tradicionales, ¿no? Las tarifas que todavía no subieron en marzo, que nos plantean una duda sobre si el número de marzo va a ser igual o inferior al de febrero, donde, a ver, el REM sigue diciendo que está igual o apenitas inferior, ¿no? Pero muchos decimos, tenemos serias dudas con esto. Yo creo que el primero que tiene serias dudas, y ahí sí nos metemos, es el ministro, a partir de la reunión que tuvo con las empresas de consumo masivo y
las declaraciones de ayer alrededor de combatir la inflación por vía de la apertura importadora, ¿no? O sea, y beneficios y privilegios a la apertura importadora, porque no es simplemente la apertura, sino privilegios impositivos y financieros. Es como, bueno, ahí en un punto hay una gran discusión acerca de si está bien o está mal colocar productos importados en digamos, en lo que es la industria nacional, porque también podés deteriorar otros tejidos que ya estaban armados. La suba de los supermercados debería haber sido cuestionada, retrotraer esos precios y si es necesario buscar la forma de que esto no vuelva a suceder en los supermercados. Pero en vez de hacer eso, ¿por qué se toma una decisión tan drástica que es, bueno, no te preocupes, entonces vas a competir con productos que hay que ver cuáles son las condiciones en las cuales vienen productos importados, ¿no? Porque, y José, con tu experiencia, ¿cuándo se abrió de la importación para productos de primera necesidad, para salir a comprar papa, para comprar productos, café, azúcar? ¿Cuándo existió en la Argentina esto o si es un nuevo experimento de una economía eh, difícil de entender? Sucedió 2 veces y con consecuencias muy drásticas. La primera en la época de Martínez de Oz, en la época de la tablita, ¿no? O sea, la tablita no fue toda la época de Martínez de Oz, fue diciembre del ¿Qué 78 era la hasta la publicidad de la devaluación silla? la no, la ta a ver, Martínez de Oz hizo, primero, bueno, hubo una liberalización en cuanto a baja de aranceles de importación, eso se hizo prácticamente casi de entrada en el gobierno de Martínez de Ujú. Oz, pero el momento en que se produce la inundación de los importados se da cuando se empieza a atrasar el tipo de cambio. Por eso yo insistí con una palabra que es cuidado con los privilegios, porque se puede debatir libre comercio y se puede debatir si está bien o mal competir con el importado. Yo creo que tiene una serie de problemas sobre la industria nacional, pero acá hay otra cosa, porque una cosa es competir lealmente y otra cosa es competir con el importado cuando tenés tipo de cambio atrasado, con con un crawling peg del 2% y una tasa de inflación que aún a la baja sigue siendo 6 veces más. Y lo otro es que fíjate que el industrial nacional hoy tiene limitaciones para importar insumos y eso le genera costos muy altos. Tiene que pagar una serie de impuestos y lo que dice el ministro Caputo es que la importación de esos productos terminados va a ser con beneficios para la importación que no tiene el productor nacional cuando importa sus insumos e incluso con diferimiento impositivo en IVA y ganancias. Con lo cual se le está diciendo al importado que él va a tener beneficios incluso en el... O sea, aquí no es un libre juego donde, bueno, está bien, nos ponemos todos igual y jugamos. No, no, no es así y aún así sería discutible porque así no funciona el comercio internacional, pero es peor. Por eso se parece aquella tabla inclinada del juego de Martínez de Oz de fines de la década del 70, y también hubo situaciones de estas en la última parte de la convertibilidad, ¿no? Cuando claramente ya el dólar, el peso estaba sobrevaluado y uno viajaba a cualquier lugar del mundo y en cualquier góndola veía alimentos más baratos que en la Argentina. Esto entraba a la Argentina y destruía, evidentemente, industria local, muy que Claro, después no se recupera, el tema, ¿no? José, si hoy hay productos en el mundo que estén más baratos de lo que vale acá en la Argentina, con los impuestos que tengas que traer, con los costos de flete, con todo lo demás, si hoy tenés productos y de la misma calidad, porque si no vas a tener que bajar la calidad para traer productos de dudosa procedencia, para inundar un mercado que está acostumbrado a una calidad diferente. ¿Cómo ves esa Sí, situación? no, es que va a suceder, porque ha sucedido. Nosotros hemos visto en la historia, hemos visto góndolas argentinas en la época del menemismo, donde había fideos italianos, donde había latitas de cualquier cosa, donde Sí. vos abrías, agarrabas una lata y encontrabas, digamos, desde lo más simple, producto de Uruguay, de Brasil, hasta chinos, europeos, canadienses, ¿no? O sea, eso existe, ha existido, y insisto, primera cuestión, dudoso que eso tenga un efecto de impacto sobre la inflación. Yo creo que el problema
con la inflación que tiene el gobierno es que está preso de su propia ideología. O sea, de sostener que la única y automática causa de la inflación tiene que ver con la emisión monetaria. Ojo, no hay ningún economista que no diga que la emisión monetaria tiene efecto sobre la inflación. Ahora, una cosa es plantear que esa es una de las causas y después decir, bueno, pero acá hay otro montón de causas que afectan inmediatamente sobre los precios, que tiene que ver con abusos por estructura monopólica, que tiene que ver con efectos devaluatorios, que tiene que ver con expectativas. El gobierno está atado a la unicausalidad, pero después, como decimos, Caputo tiene que salir a jugar y entonces le dice a los empresarios, pero bueno, pero ustedes abusaron, no jueguen, el mercado no está reflejando las expectativas, entonces lo abro. Y empieza a hacer política económica con las otras causas. Pero lo hace de esta forma desarmada, o sea, Claro. que fue lo que pasó en el mes de diciembre. Se desarmaron absolutamente todas las políticas regulatorias, las que andaban bien y las que andaban mal, y bueno, pasó lo que pasó. Y Claro, hoy el porque gobierno se encuentra frente a esta realidad. José, y con esto cierro, nadie puede con una motosierra cortar con precisión. Es muy bueno y está bien. Y no hay ancla inflacionaria cuando vos tenés 13% de inflación, 2% de devaluación y 7% de tasa de interés. Hasta Veremos, que eso no claro, se unifique, bueno, vamos, no hay programa claro, económico que porque vaya a eso la es una estabilidad. realidad, no hay programa económico ahora, es simplemente algunas medidas para contener la inflación y veremos si funcionan. José, como siempre, gracias. ¿No? Gracias a vos. Adiós, Santiago. José Castillo, economista, en la pantalla de Canales. Quédate que tenemos más.